Ve por qué es importante saber ministrar. and how to know how to minister. Usted puede salir a la calle y hablar y que yo, mira que fíjate esto y todo esto, pero hasta ahí, hermano. I can go to the street and say me this and that, but Pero that's tiene it. que tener, But you must have ¿verdad? La noción. the notion. Tiene que tener el poder del Espíritu Santo. You need to have the power of the Holy Ghost. Tiene que tener el amor You need to have the love que penetre al corazón, hermano, that penetrates to the heart en las personas. in the person. Hay a veces que gente que estoy ministrando Sometimes there's people I minister to, me dicen, oiga, su mirada es muy fuerte. and they say, "Sir, your sight is so strong." ¿Usted cree? Do Sí. you believe? Yes. No me gusta como me ve, me dice. I don't like how you're looking at me, Y eso que tengo los ojos chiquitos. and I have little eyes. I Ahora said. si tuviera unos ojos, Imagine if I had big eyes. iba a sentir más. You're gonna feel even more. Y se queda, dice. So they just stay. Entonces, ¿por qué es que Dios So why is it God quiere ministrar wants to minister a muchas gentes, many people, a muchas personas? many persons? Dios tiene sacerdotes, God has priests. Dios tiene levitas, God has Levites. pero mucha gente, But many people ¿verdad? No sabe doesn't know cómo ministrar, how to minister, cómo entrar al santuario, how to enter the sanctuary, cómo ministrar ahora allá afuera. and how to minister out there. Entonces, Aarón tenía una disposición para con Dios. So Aaron was willing for the Lord, Así que los levitas and the Levites tomaron took el lugar de los primogénitos de Jacob. the place of the firstborn of ¿Quién era el Jacob. primogénito de Jacob? ¿Quién se Who was the acuerda? firstborn of Jacob? Tan fácil que es, hermano. Usted no viene a los estudios bíblicos, usted se queda allá en su casa, You don't come to Bible study and don't show. usted se queda en el mall, se queda allá disfrutando de la carne, hermano, You go to the mall and the flesh. porque no obedece a Dios. ¿Cuándo va a ser levita? When are you going to be a Levite that way? Usted necesita aprender, hermano. You need to learn. ¿Sería Rubén el primer hijo? Was the firstborn Reuben José. or was it Joseph? A ver, pónganse de acuerdo, hermano. Pero pregúntenle del banquete que nos dimos la semana pasada allá en el buffet. But ask him about the buffet banquet we had last week. La gente anda en el banquetazo solamente, pero no le interesan los asuntos de Dios, hermano. People don't care about things of God. ¿Cuándo van a ser levitas? When are they going to become Levites? Van a morir, hermano. They're going to die Y en la chuleta, in the flesh, en las barbas de los camarones, eating shrimp en los ostioncitos que se comen, esas conchas, and the oysters, esas arañotas que agarra esas patotas y las quebra y las saca ahí. Cangrejos, ¿cómo se llaman? Jaivas. the crab legs. Pero así le debería echar ganas, hermano, That's how you should be encouraged. a los asuntos de The Dios. things of God. Entonces los levitas tomaron ese lugar, hermano, So the Levites took that place y que por derecho le pertenecían and by right belonged to a Dios, hermano. God. Estos eran también oficiales. These were also officials. Ellos se encargaban del culto, They were in charge of del the servicio del Señor, que todo estuviera bien, hermano. cult, the service to the Lord. Ahí no podía haber tantas cosas así, hermano. There couldn't be so many things Tenía like que haber this. un orden. There was an order. ¿Dónde iban a estar las lumbreras, las lámparas? Where were the lights going to be? ¿Dónde iba a estar la mesa? Where was the table? ¿Dónde iba a estar, verdad, el arca del pacto? Where the Ark of the Covenant would be? Los candeleros, The candles, las cucharas, los tazones. the utensils, and the bowls. Ellos se dedicaban They were dedicated a ministrar dentro del culto, dentro de la iglesia, dentro de tabernáculo, hermano. inside the minister inside the church, the tabernacle. Ellos cuidaban el santuario. They took care of the sanctuary Ellos ayudaban a los and sacerdotes helped the priests a preparar los to sacrificios. prepare the sacrifices. Todos los sacrificios que traían All the sacrifices they el would pueblo de Israel the people of lo Israel traían para perdón de pecados. will bring them for the forgiveness of sin. Y ese tabernáculo estaba hecho. And this tabernacle was made Tenía la up, mesa, tenía el lugar donde se sacrificaban aquellos animales, had that table where they sacrificed the animal, ya sean vacas, cabras, ovejas. whether it be a cow, a sheep, or a goat. Pero cada uno de ellos Every one of them traía esas ofrendas al Señor, hermano. would bring these offerings to the Lord. Y ellos se encargaban And they were in de charge sacrificar aquellas ofrendas, to sacrifice de those offerings presentarlas ante Dios. and present them before the Ayudaban Lord. a los sacerdotes, They would help the priests. ayudaban a los ministros de aquel tiempo. They would help the ministers of those times. Entonces no era cualquier trabajo, hermano.
So it wasn't any ordinary job. representaban. Represented. Así que si en aquel tiempo So in that time, había una persona was there a person que cometía pecado, that committed sin? iba y presentaba They would go and present una oveja, a sheep una ternera, un becerro, una vaca, or a calf or a cow. o una vaca, sí, hermano. A cow. Entonces, ¿para qué lo presentaban, hermano? Why would they present it? Para perdón de sus pecados. For the forgiveness Entonces, of sin. ahí es donde Dios So this is where God empezó a llamar a los levitas started to call the para que Levites funcionaran dentro del to tabernáculo. function inside the tabernacle. Estos levantaban sus tiendas. These would raise their Dice la palabra que levantaban sus tiendas, las tiendas alrededor donde estaba la iglesia, alrededor donde estaba ese tabernáculo que era movible. they would set up their camping around the tabernacle that was movable. Así que si el tabernáculo o si la iglesia que tenían antes se levantaba para ir a otro lugar, a otra parte, So if this tabernacle was moved to another place, ellos eran los que se encargaban de levantar todo lo que es el tabernáculo, they were in charge to pick up all the things from the tabernacle, todas sus paredes que hacían, ¿verdad? De All una the- manera especial. all the walls that were made in a special way. Tenían ellos, solamente se encargaban de qué, de construirlo, And they were just in charge of pero también de recogerlo breaking it down and para putting it irlo back a up plantar a otro lugar. so they could go to another place. Y era una gran tarea, hermano. And it was a great task. Hasta que más tarde Till later on, se construiría un templo, they would build a temple, ¿verdad? Un templo, un lugar, a place ¿verdad? Para ministrarla en la presencia del Señor. to minister into the presence of God. Y ellos cuidaban And they would take care y ellos velaban and they would be awake por las actividades que se llevaban dentro de aquel templo. for those activities taking place in that temple. Así que los levitas So the Levites ayudaban a los sacerdotes would help the priests a preparar los sacrificios, to prepare the sacrifices a recaudar and to bring y about distribuir and recruit and las distribute contribuciones del pueblo. the contributions of the people. Yo no sé, hermano, yo no entiendo a veces. I don't understand sometimes. Como la gente, como muchos cristianos, como muchos creyentes How many people, how many believers están en contra de todas estas are cosas. against all these things? Porque hay gente que tiene que contribuir, hermano, For there's tiene que traer. people that must contribute and Y los bring. levitas se encargaban de eso. But the Levites were in charge of this. Dijimos que ellos no podían tener herencia. We said they weren't able to get an inheritance. Dijimos que ellos no podían heredar nada de la tierra. They weren't able to inherit nothing in the land. Pero Dios es bueno, But hermano. God is good. Entonces Dios tenía preparado este grupo de personas. So God had prepared this group of people. Estos también se hicieron cargo These were also in charge de la alabanza que estaba dentro del templo. of the praise and worship going on inside the temple. Allí había cantores, There were singers, allí había músicos, musicians, pero eran los levitas but it was the Levites quien traían la alabanza, los cantos. that would bring the praise and the songs. No como el día de hoy, Not like today's day. ¿verdad? Esos cantos que salen del reggaetón, Those songs of reggaeton, esos cantos que salen del rock and roll y tantas cosas, cantos metálicos por ahí, or hermano. that rock music, or that heavy metal music. Ahí songs. se ministraba bien en la presencia It del was Señor. ministered good in the presence of God. A veces no entendemos Sometimes we don't understand hasta dónde ha llegado, how far it's gotten to. ¿verdad? La gente a no tener el entendimiento, hermano, The people that don't have the a understanding, no querer trabajar, not wanting to work ¿verdad? En la presencia del Señor. before the presence of God. Los levitas sabían enseñar, hermano, The people, the Levites know how to teach al pueblo. the people. Estos servían en el santuario These serve in the sanctuary desde los 23 años since they were 23 years old hasta los 50 años. till 50. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con estos levitas? So what would happen when Enseñaban. they would teach? Dios le dio esa oportunidad God would give them the opportunity para enseñar. to teach. Entonces, cada vez que nosotros miramos, So every time we see ¿verdad? La tendencia, el trabajo de los levitas, the tendency, the work of the Levites, ellos podían ministrar dentro de esa presencia. they were able to minister in that presence. Entonces, cada vez So every que time usted viene a la casa de Dios, that you come to the house of la God, presencia de Dios está aquí en medio de the nosotros. presence of God is in the midst of us. La presencia de Dios se mueve The presence of God moves por medio del sacerdote.
through the priests, por medio de los levitas, and through the Levites, por medio de la alabanza. through the praise. Entonces cada vez So every time que usted necesite that you need un toque del Espíritu a Santo, touch of the Holy usted Spirit, tiene que abrir su you corazón. must open up your Usted heart, tiene que levantar sus manos raise your hand, y decirle, Señor, aquí estoy. and say, Lord, I'm here. Vengo a adorarte. I came to Vengo a worship, glorificarte. I came to Vengo a glorify, exaltar tu nombre. exalt your holy Así name. como los levitas lo hacían. Just like the Levites Yo would do, exaltaré a Jehová. I shall exalt Cantaré the Lord. para siempre. I should always sing forever. Cánticos, himnos, Songs, salmos. hymns, and psalms, Siempre para Dios. always for the Lord. Entonces el pueblo debe estar preparado. So the hermano. people must be prepared. Pero si usted llega después de la alabanza al culto, But if you come to the church after usted the se praise, pierde lo mejor. you lose the best Se part. pierde, ¿verdad?, la bendición de parte de Dios. You miss out on the blessings from God. Ellos servían de los 23 años. They serve from 23 years Aunque old. después cuando David Even though later David, llegó, entró a su reinado, he came into his reign. David, ¿verdad?, como que declaró que desde los 20 años ya podían trabajar dentro del santuario. David declared that from 20 years old they could work inside the sanctuary. Eran jóvenes They were young, y podían seguir sirviendo hasta los 50 and they were able to serve till the y 50 years después old, podían ser sacerdotes, and after that become priests, los levitas. the Levites, Un hombre de Dios entregado. a man of God committed. A veces nosotros como pastores, como sacerdotes, Sometimes us as ministers and pastors, nadie quiere pagar un precio. nobody wants to pay a price. Usted tiene que aprender. You must learn. Tiene que aprender siempre cómo caminar en la presencia del Señor. You must learn how to walk in the presence of God always. Estar en la presencia del To Señor. be in the presence of God. Cuesta trabajo, hermano. It takes effort. Yo conozco muchos hombres I know many men que estuvieron solamente 2 años that were only 2 years en el seminario, hermano, in the seminary, que estuvieron metidos ahí. and they were involved in there, Y con eso fue suficiente and that was enough para decir que ellos eran levitas, eran hombres sacerdotes de Dios. to be called Levites and priests of the Lord, Cuando en realidad eran como casi 15 a 16 años, hermano. when in reality it should be 15, 16 years. A otros miraba que nomás tenían dos años Others would just see 2 y years, el hombre mismo les daba un título and the man himself gave him a title, para que ellos fueran ministros. No es así, hermano. so they could be ministers. Not Un this way. levita debe estar instruido. A Levite must be Un instructed, levita debe estar enseñado must be taught, porque tiene el llamado, hermano, for they have the de calling, que eres un levita, because he's a de Levite, que vienes because he comes realmente para servir a Dios, hermano. to serve the Lord truly. Entonces, pero ¿qué pasa con este tipo de gente But what happens with the type of people que no quisieron meterse a la obediencia? that didn't want to get in obedience? Usted mira que aquí los levitas You see here that the Levites ministraban desde los 20 años hasta los 50, hermano. would minister from 20 to 50 Tenían que estar dentro, and be inside, aprendiendo, learning, enseñando, teaching, dirigiendo, directing, exhortando, exhorting, haciendo el trabajo para Dios. doing the work of the Lord, Y aprendieron bastante, hermano. and they learned a lot. Y hay gente que aquí abren seminarios, abren, ¿verdad?, por 3 años, por 4 años, institutos, And there's people here that open up institutes and seminars para que la gente sea pastor, so people become pastors, para que la gente sea un evangelista, pero no es así, so hermano. they become evangelists, but it's not like that. Ningún instituto, No institute, ningún seminario no seminar puede hacer a un pastor, can produce a pastor a un levita, a un sacerdote. or Levite or Quien te va a hacer priest. Dios, hermano. Who does that is Jesus. Pero tienes que pasar But you need to pass tiempo metido en la presencia de Dios. time in the presence of God. Los seminarios, los institutos The seminars and institutes te ayudan para que tú puedas ejercer. are a help for you to Y cómo exercise meterte, cómo estar solamente. of how to go in and Pero how si to no get tienes el involved. llamado y But no if- vienes de los levitas, But if you don't have the calling and come from the de tribe of nada va a Levites, servir, hermano. it's not going to be No vas a good. poder ministrar, You can't minister. no vas a poder enseñar. You won't be able to teach. Hablarás tu propia palabra, You speak your own words, como mucha gente lo hace. like many do. Entonces, David había declarado So David had declared que entre los 20 años that from the 20 years, era un requisito it was a y requirement. que después de los 50 años And after the 50 years, podían esto ministrar they're able to como minister sacerdotes en el as santuario, the priests in the sanctuary. ya que los levitas Because the Levites moraban, would dwell, escuche bien, hermano, los levitas moraban the Levites dwell en 48 in 40, ciudades. 48 cities.
48 ciudades. 48 cities. Dentro de esas 48 ciudades, Inside those 48 cities, solamente 13 ciudades only 13 cities estaban designadas were designated especialmente especially para el sacerdocio for the priesthood dentro del templo. inside the temple. Dios designaba God would de esas designate 48, from those 48 cities, 13 ciudades 13 cities para los levitas, for the Levites, para los for sacerdotes, the priests, y 6 ciudades, and 6 cities ¿verdad? Eran solamente were only 4 para aquella gente for those people que quería tener un refugio. that wanted to have a refuge. Refugio era que aquella persona, ¿verdad? Que por accidente mataba a una persona. A refuge, a person might have killed somebody by Entonces accident. esa persona huía a esas ciudades, So that person would flee a to esas that 6 city, ciudades, to those 6 cities, para no, ¿verdad? Ser atacadas y por el enemigo, por aquellos que creían que lo habían matado a aquella persona, nomás porque sí, hermano, no. to not be attacked by the enemy, Sino que fue accidentalmente. but because it was an accident. Por ejemplo, en el libro de Moisés, cuando usted lo lee, hermano, For example, the book of Moses, ahí da las declaraciones que si alguien va a la leña, a cortar leña en el bosque it declares if somebody goes and cuts wood y in the forest, accidentalmente se sale el hierro, el fierro, se le suelta la hacha, vamos a decir, and accidentally the axe breaks, y le pegó a la otra persona y lo mató. and it hits another person and kills them, Entonces esas personas that person iban a las ciudades de refugio, would go to the refuge a esas city, 6 ciudades these 6 cities de las 48 que había, of the 48 that were, y ahí se refugiaban and that's where they were para que refuge, no los matasen. for not to be killed, Y ahí no podían entrar nadie, and nobody can enter there. solamente los levitas Only the y las Levites personas que venían al refugio. and the persons that would get to the Entonces refuge. Dios había asignado 13 ciudades. So God had designated 13 cities. Hoy podemos ver muchas ciudades Today we can see so many cities dentro de las naciones, inside the nations, pero no hay ciudades but there's not a city que son asignadas that are assigned para los sacerdotes, para los hombres de Dios. for the priests and the men of God. Usted puede ver dentro de la You iglesia, can see inside the church, la gente no sirve, hermano, people don't a serve Dios con todo su corazón. God with all their heart. La gente hace lo que quiere, People hermano. do what they want. No trae sus diezmos, Don't bring their tithes. no trae sus Don't ofrendas. bring their offerings. Da lo que ellos quieren dar, They hermano. give whatever they want to give. ¿Usted cree que esa gente Do you think those people va a poder entrar al reino de Dios? will un be día? able to enter the kingdom of heaven?